Vamos a comenzar, amigos, hablando del tema coyuntural que se avecina, que es el desastre de la prevención, ¿no? El artículo ha sido titulado como Niño Malo. El periodista a cargo fue Bruno Amoretti, el semanario Hillera en sus 13, que hay que seguir apoyando porque es una fuente muy importante de información de todos los peruanos. El artículo Niño Malo comienza diciendo: tras meses de anuncios, promesas y asignaciones presupuestales lanzados como titulares para la prensa dicta, ya se puede decir actualmente, ya se puede decir que la prevención ha sido un fracaso. El niño no ha empezado a golpearnos y ya se ha llevado por delante 4.300 millones de soles. El presupuesto que desembolsó el Ministerio de Economía y Finanzas para las obras que deberían enfrentar los embates meteorológicos. La plata se ha diluido entre la corrupción, la paralización de las obras y las construcciones mal hechas. A pocas semanas del inicio de la temporada de lluvias en la costa norte y centro del país, se puede decir que los trabajos de prevención han sido un fracaso. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ARCC, que no nos olvidemos, viene de la época del gobierno de PPK, responsable de ejecutar las licitaciones de la infraestructura, tenía como objetivo que se colocaran diques, se ampliaran canales y se instalaran defensas ribereñas en 101 puntos críticos de 7 regiones. Hasta la fecha, solo se ha ejecutado el 14.3% del presupuesto de emergencia. Si en algo es experta la ARCC, Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, es en incumplir los plazos. Es decir, no falta plata, lo que falta es gestión. A la fecha, las soluciones integrales que se le encargó desde el 2017 siguen a medias. Con un presupuesto estimado de 50.000 millones de soles en obras, desde la Contraloría afirman que recién se verán resultados en 3 o 4 años más. Ojo, en 3 o 4 años más recién se van a ver los resultados de esta gestión de prevención, es decir, cuando el niño ya nos arrasó. En Piura, la región más vulnerable, el avance de las obras de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, y de la Asociación para la Reconstrucción con Cambios es alarmante. Una obra prioritaria para evitar las inundaciones acaba de fracasar. Se trata de la descolmatación del río Piura en el tramo de Chutuque-Sechura. Los trabajos están bajo la administración de la ARCC. Iniciada el 14 de julio por el consorcio Solín, tenía el objetivo de descolmatar 8 kilómetros del río Piura y construir un dique en el estuario de Virilá para facilitar la salida del río al mar. El contrato, que ascendía a 81 millones de soles, venció el 10 de noviembre. El consorcio solo ha ejecutado el 21% de la obra. La compañía ni siquiera tenía maquinaria para realizar el trabajo. El último miércoles, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios rescindió el contrato y ahora está en la búsqueda de un nuevo contratista. En el 2017, el río Piura tuvo un caudal de 3.400 metros cúbicos por segundo y se desbordó. Este año, con el ciclón Yaku, tuvimos un caudal que no llegaba ni a los 2.000 metros cúbicos y se desbordó. Ahora el río, en esas condiciones, solo soportará 1.400 metros cúbicos. El niño va a arrasar con todo Piura, afirma Germen Alzamora, decano del Colegio de Ingenieros de Piura. La ministra de Agricultura, que debe responder por la ANA, no ha estado a la altura. No se ha hecho la descolmatación de la zona urbana, y eso en plena responsabilidad de su carrera, afirma el alcalde provincial de Piura, Gabriel Madrid. El alcalde admite que su gestión solo ha ejecutado el 32% del presupuesto, pero le echa la culpa al gobierno central por haber enviado recién a fines de septiembre el presupuesto de emergencia. Piura es una bomba de tiempo. En la capital solo se han intervenido 8 de 120 cuencas ciegas. Los drenes no están culminados. La mayoría de puentes aún no se reparan. Los contratistas no cumplen con los calendarios de entrega y las geobolsas, las motobombas y los esfuerzos aislados no serán suficientes. En la provincia de Morropón, Piura, los ciudadanos han salido a marchar contra Dina Boluarte y Alberto Otárola. Arnulfo Adriancén Juárez, presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura,
denuncia que necesitan con urgencia 3 defensas ribereñas en los pueblos de Salitral, Yapatera y Charanal. Pese a las promesas de la presidenta y su premier, a la fecha no se ha colocado ni una piedra. En agosto viajé a Lima. Le presentamos junto al alcalde el expediente a Otárola y hasta ahora no destina un sol. La presidenta vino hasta acá y ofreció estas obras, pero nada. Puras mentiras y engaños, afirma Alianza. En la quebrada de San Francisco, en Tambo Grande, Piura, el puente que conectaba el centro poblado de Malingas con la ciudad está colapsado desde inicios de año. Nuestros cultivos de mango y limón se han podrido porque no podemos trasladar nuestra producción. Hasta acá no llegan los bonos del Estado, dice Wilmer Chávez Márquez, dirigente de la zona baja de Malingas. En Lambayeque, la situación no es distinta. Solo se ha ejecutado el 15% de los 340 millones de soles destinados para la emergencia. En esta región, la ANA opera sin escrúpulos. La Contraloría detectó a fines de octubre que el consorcio ejecutor de emergencia, escogido por la ANA y encargado de descolmatar el río Reque-Chancay, no cuenta con capacidad logística para ejecutar la obra. La compañía ganó varios concursos a nivel nacional y las pocas máquinas con las que cuenta las va rotando por las licitaciones. Estas obras con poco avance van a servir de poco o nada para contener los estragos y los efectos de El Niño. Si las lluvias comenzaran mañana, solo habría que prepararnos para ayudar a los damnificados. Es frustrante, dice Luis Alberto Roas, vicecontralor de Control Sectorial y Territorial de la Contraloría. El pasado 8 de julio, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, anunció oficialmente que estaba en curso el Niño global, pero el Perú lleva bajo los efectos de un niño costero desde febrero pasado, cuando se hizo sentir con el rabioso ciclón Yaku. En el último reporte del 10 de noviembre, el ENFEN alertó que el niño costero podría durar hasta mediados de otoño del 2024 y que alcanzará su máxima intensidad a fines de este año e inicios del próximo. Durante este verano, las lluvias en la costa norte y centro serán muy por encima de lo normal y no descarta que sean muy fuertes. Las lluvias habitualmente empiezan en enero y febrero, marzo es el pico y en abril empiezan a disminuir, pero en un periodo de El Niño es probable que estas lluvias puedan empezar en diciembre de mantenerse las altas temperaturas, como ya viene ocurriendo, sostiene Grinia Ábalos, jefa de la Subdirección de Predicción Climática del CENAMI. Desde abril, el gobierno empezó a hacer transferencias extraordinarias de presupuesto para hacer frente al Niño. A la fecha, según cifras oficiales del MEF, de los 4.300 millones de soles asignados, solo se ha ejecutado el 31.3%. De este total, el gobierno destinó 2.200 millones, más de la mitad a la partida presupuestal, intervenciones extraordinarias del fenómeno del Niño, donde se incluyen obras de prevención, servicios de descolmatación, estudios de inversión, compra de maquinaria, etc. El avance también es paupérrimo, apenas 32.2%, y solo 22.7% de ejecución en bienes y servicios. El más reciente informe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos y Desastres, CENEPRED, advierte que Piura es la región más expuesta a un riesgo muy alto por inundaciones durante el verano del 2024, y en un riesgo alto se encuentra Lima, La Libertad y Lambayeque. A mediados de junio, el gobierno de Dina Boluarte hizo otro desembolso importante. Transfirió 975 millones a la Autoridad Nacional del Agua y 225 millones de soles a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. La ANA está a cargo de la limpieza y descolmatación de 518 puntos críticos con riesgo de inundación. Hasta el momento, solo ha alcanzado el 33.8% de la ejecución de las obras. Yo sigo creyendo que Dios es piurano, soy un hombre de fe, dice el alcalde piurano Gabriel Madrid.
Y así termina entonces, amigos, esta radiografía de un fracaso anunciado. Se vino comentando, amigos, que las transferencias de los dineros y la organización y la licitación de contratos y los contratos propiamente dichos para todas estas obras de prevención se estaban haciendo de manera desorganizada, de manera tardía y con severos indicios de corrupción. En este momento, lo que ya estamos viendo antes de que llegue el niño es que la prevención ya fracasó. Por eso es que el artículo termina diciendo, yo tengo fe en Dios, ¿no? Y por ahí no faltará de repente una ministra que, si es que no es el alcalde de Lima, que diga, recemos para que no nos golpee tan fuerte el niño. Ya prácticamente parece que todo queda librado a la voluntad de Dios, pero nosotros no hicimos nuestra tarea, ¿no? Entonces, no sé, Timoteo, ¿tú me das el pase o tienes algún comentario? No, vamos en cuanto al señalamiento que hace don César Hildebrand, ¿no? Que es una alerta, pero apegado a la historia. En todo caso, vamos a escucharlo con bastante atención a compañero Miguel. Así es. Bueno, don César Hildebrand esta vez ha editorializado lo siguiente, justamente viendo en perspectiva toda esta problemática. El título de sus matices en esta semana es Rumbo al Estado Fallido. Y comienza diciendo, Alan García de 1985 a 1990 empezó a amasar una fortuna con los italianos del tren, los negocios de Zanatti y las obras de los dólares MUC. Pasó de clase mediero con pinta de universitario a capo aprista de los bajos fondos. Otra vez, ¿no? Del año 1985 a 1990. Alberto Fujimori, de 1990 al 2000, fue el festín de las arcas abiertas. Los gastos de defensa destinados a la cúpula de Hermosa Ríos, el presupuesto vulnerable a toda extracción, la orgía de las privatizaciones a precios módicos. El autócrata, es decir, Fujimori, tuvo además una banda de asesinos delivery y un socio, Vladimiro Montesinos, que festejó el suicidio de su padre. Alejandro Toledo, del 2001 al 2006, está sumergido en un caso en el que todas las pruebas apuntan a sus huellas bancarias alrededor de un soborno zambista calculado en 30 millones de dólares. Alan García, nuevamente, del 2006 al 2011, robó más que nunca y consolidó su inmenso patrimonio personal. Odebrecht, Las Loncheras, Andorra, Nava, Atala. El APRA como faltriquera infinita. Ollanta Humala, del 2011 al 2016, recibió plata de Odebrecht y de la chequera suelta del chavismo mientras pretendía pasar por un militar socialdemócrata. Pedro Pablo Kuczynski, del 2016 al 2018, un congreso hediondo lo vacó después de que se archicomprobara que era el rey de la puerta giratoria, los intereses cruzados y las gerencias offshore. Martín Vizcarra, del 2018 al 2020, está sometido a diversos procesos y múltiples sospechas razonables sobre su desempeño como gobernador de Moquegua. La tecnocracia provinciana, subida a la ola del crimen. Pedro Castillo, del 2021 al 2022, todo indica que armó una red de traficantes de influencias y disfrute de dineros públicos. La izquierda de origen rural se sumó al saqueo, el marxismo con cajero automático al costado. Ese es el Perú del que deberíamos avergonzarnos. Marcas mundiales de podre sucesiva, de infección continua, de deshonor de largo plazo. Sigamos sumando. El Congreso está en manos de una pandilla de delincuentes de todo pelaje y sigla. El partido con más asientos en el Parlamento defiende la herencia de un ladrón y asesino cuya hija, lideresa de la organización, también ocultó un gran dinero dado por el lobismo empresarial, las 3 veces en que fue candidata, frustrada. El Ministerio Público sirve a la corrupción, a los intereses del gobierno ilegítimo de la actualidad y a la causa de los políticos sometidos a proceso penal por lavado de activos. El Tribunal Constitucional,
obedece al dictado del Congreso infestado por las mafias de la educación privada Bamba, la obra pública digitada, la minería ilegal, la tala clandestina, el transporte informal y la protección de los monopolios. La Defensoría del Pueblo está en manos de un pobre hombre que fue puesto allí por el prófugo Vladimir Cerrón, socio eventual del fujimorismo en banda. El primer ministro, o como se quiera titular el sujeto en cuestión, está fascinado con servir de sandalia a los empresarios en cuanto CADE se realice. Ama la servidumbre. Cree que los aplausos que le regalan servirán de algo a la hora de la verdad. La presidenta de la República, que fue vicepresidenta de Castillo y ministra hasta la última hora del régimen que ahora maldice, es capaz de decir que los asesinados por su gobierno se mataron a sí mismos o tornáronse difuntos por intervención de ponchos rojos bolivianos. Tiene notorias habilidades diferentes. Los fiscales que tienen a su cargo los casos salidos del expediente Lavajato están siendo removidos y serán reemplazados por peones de la fiscal de la Nación. La misión es tener una tenue e inhábil participación en los juicios que están próximos. El gobierno asfixia a los organismos del poder electoral siguiendo el guión de la coalición conservadora que maneja el país. El objetivo es tener bajo su mando al RENIEC, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Los tiempos del precivilismo aspiran a volver. La prensa en general dormita al lado de la mugre y normaliza el mensaje de la derecha. No aspiremos a más, esto es lo que hay, no agitemos más olas, nadie sabe qué puede venir. Los empresarios exigen un clima de confianza que consiste en salarios bajos, exoneraciones tributarias, seguridad jurídica, represión del descontento y empuje financiero estatal. El milagro económico peruano ha terminado. Las vacas flacas nos llegan con el gobierno de las mediocridades elocuentes. No tenemos respuestas porque ni siquiera nos hacemos las preguntas correctas. Estos son algunos datos netos sobre el Perú, quizá el país más inconsciente de su realidad. Yo sí lo digo sin alaraca, pero también sin miedo. Vamos camino a ser un Estado fallido. Por ahora, somos una nación sin rumbo. Y este es, amigos, la editorial del semanario Hildebrand en sus 13, que, como decíamos, nos da una perspectiva de la sucesión de gobiernos, de lo que hablábamos, ¿no? Si poníamos eso al costado del fenómeno del Niño, lo que podemos ver es la sucesión de estos gobiernos incapaces y con voluntad de corrupción y un fenómeno natural que también de manera constante y consecuente nos viene azotando. Parecería no haber una ligación entre uno y otro, pero sí la hay. Y esa ligación somos nosotros y nuestro voto. Cada vez que votamos, estamos eligiendo este tipo de mafiosos. ¿Lo vamos a seguir haciendo? ¿Qué dices, Timoteo? Bueno, la mafia, como señala Hildebrand, también avanza en cuanto a cómo es que en primer momento dijeron que defendían la Constitución, pero finalmente lo que han hecho es cambiar todo. Empezaron en primer lugar cambiar cuestión de confianza, y el otro era el referéndum, ¿no? Que era algo importante, digamos, para la democracia, que es que pueda participar el pueblo en sí para toma de decisiones importantes. Eso lo han cambiado, lo han blindado. No hay nada que preguntar al pueblo, sino el Congreso es el poder, es el primer poder del Estado, es lo que dicen, ¿no? Y ayer hemos visto cómo es que han hecho una votación para volver a la bicameralidad y también a la reelección infinita de los congresistas. Y Miguel, si nos puedes también hacer recordar qué es lo que han hecho por otro lado los congresistas o qué pretenden también, ¿no? Bueno, este Congreso omnívoro trata de devorar todo, trata de copar todas las instituciones, está pues dando pasos cada vez ante nuestra, digamos, relativa inacción. Y una de las cosas que ha hecho justamente es lo que pones en portada, Timoteo. La Comisión de Justicia del Congreso, aparte de lo que ya comentó de aprobar la bicameralidad y la reelección, que es un tema a discutir también, pero aparte de eso,
acaba dentro de su Comisión de Justicia aprobar por insistencia el proyecto que debilita el proceso de colaboración eficaz. Justamente de lo que hablamos, amigos. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es limpiar la cancha, quitar a todas estas autoridades corruptas y ponerlas donde corresponde. Y de eso se encarga el Poder Judicial. Resulta que estos congresistas son tan conscientes del rabo de paja que tienen que utilizan e instrumentalizan todas las comisiones que tienen dentro del Congreso para tratar de modificar como les da la gana, ¿no? La Constitución, por ejemplo, N veces, y ahora, a través de esta Comisión de Justicia, modificar la Ley de Colaboración Eficaz. ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente los procesos judiciales, ¿no? de grandes casos de corrupción, normalmente todos dependen y se apoyan mucho en una figura jurídica que es la colaboración eficaz. Es decir, la persona que se sabe comprometida, se sabe partícipe del delito, acude a la fiscalía para no ser testigo, sino ser colaborador eficaz. ¿Cuál es la diferencia? Que el colaborador eficaz ha estado inmerso dentro del delito, pero que al momento de acercarse a la fiscalía a confesar su delito y a delatar, por eso en Brasil le llaman delación premiada, ¿no? Y a delatar a sus compinches, en ese momento recibe beneficios, vamos a decir, controlados en función de cuánto ayude a la justicia a corregir y a sancionar a los verdaderos culpables o los culpables más importantes. Resulta que para eso el plazo era abierto, es decir, la ley no tenía plazo. Uno podía, ¿no?, permanecer en esta figura de colaboración eficaz todo el tiempo que tenía la fiscalía para investigar. Los casos complejos, por ejemplo, les han dado 36 meses para investigar, es decir, 3 años. Casos complejos, caso Lavajato, por ejemplo, ¿no? Un caso muy complejo. Resulta que ahora, a partir de esta ley, la fiscalía podrá tener los 36 meses para investigar, pero el plazo de actuación de un colaborador eficaz es desde que se presenta a la fiscalía hasta que termina su participación en el proceso, solo de 8 meses, ¿no? Es decir, al recortar el plazo de la colaboración eficaz, que es un proceso de por sí largo, porque requiere de las primeras tratativas con el delincuente que se anima a hacer delación premiada, después de eso tiene que presentar las evidencias y la fiscalía tiene que corroborar esas evidencias y aparecen más personas implicadas en función de esa primera delación, y entonces los plazos se deberían extender. No, acá lo que está haciendo el Congreso es decir, ojo, si se demoran más de 8 meses, todo el proceso está, digamos, fuera de la posibilidad se invalida. de que se invalida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Le están dando la mano a todos los corruptos de este país. Empresarios corruptos del Club de la Construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Políticos corruptos, ¿no? Abogados corruptos que también han caído, inclusive periodistas corruptos, ¿no? Porque ya sabemos que tenemos incluso periodistas encarcelados por motivo de estos grandes problemas. El caso de Sada Goray, por ejemplo, sí, es uno de ellos, ¿no? Entonces, este es un Congreso que nos está haciendo retroceder de manera agigantada y que solo altera las leyes y la Constitución como les da la gana y en su provecho. Ese es el gran problema, Timoteo. Por eso que cuando sugeríamos en cuanto si con la foto que ha conseguido Dina Boluarte va a traer a inversionistas, cuando vemos aquí en el Perú no hay no hay seguridad jurídica, ¿no? Cada momento cambian las reglas de juego, incluso para que pueda generarse confianza en cuanto al Estado. Por otro lado, también van por la reelección de gobernadoras regionales y de alcaldes. Es lo que se ha dado a conocer desde la comisión en este caso, de Constitución. Ahí está, dice: Fujimorismo y Avanza País aprueban reelección de alcaldes y gobernadoras regionales en comisión de Constitución. Es decir, todo en contra de lo que ya se tomó una decisión. En el año 2019, recordarás, Miguel, y todos, se votó en contra de la reelección de congresistas, en contra de, digamos,
de bicameralidad. Y resulta que pues no les importó nada de eso. Para tener este tipo, claro, lo que tú dices es cierto, ya se votó en un referéndum y la gente no estuvo de acuerdo con esto. Ahora, digamos, para poder fomentar este cambio, que la verdad que la mayoría de entendidos dicen de que sí es necesario, hay que tener autoridad moral para eso, Timoteo, ¿no? Por eso, Legitimidad, legitimidad. legitimidad, respaldo del pueblo, porque son representantes del pueblo. Por eso, en ese sentido, sí estuve de acuerdo con las declaraciones de algunos congresistas. Me parece que uno de ellos era Carlos Anderson, en decir, Ujú. yo aprobaría esto, ¿ya? Si dentro de la ley se dice de que los actuales congresistas no podrían ser beneficiados o no estarían dentro de esta ley de reforma, Mm. ¿no? Porque en realidad lo que están haciendo es tratando de perpetuar, ¿no?, la posibilidad de poder ser reelegidos. Junto con esto, y eso hay que tomarlo bien en cuenta, amigos, hay que remarcarlo, también ya hay una propuesta dentro del Congreso para tirarse abajo las elecciones primarias, Así las es. conocidas, las conocidas elecciones paso, ¿no?, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Para ¿Por qué? garantizar que haya candidatos idóneos y que tengan también respaldo popular y que no sean, digamos, elección, como señalaba este hijo de Harold Forsyth, la dedocracia, ¿no? La dedocracia, la mismocracia, decía también, ¿no? La mismocracia. Claro, porque las elecciones, y explicando muy rapidito, amigos, para los que no se han informado en este tema todavía, estas elecciones primarias llevan a toda la población a votar por los representantes, es decir, el público en general elige quiénes van a hacer representaciones a nivel de candidatura, plancha presidencial y también este parlamento. De esa manera, cuando los partidos después de las primarias se presentan a las elecciones, en primer lugar, si no alcanzan una valla, gran parte de esa gente ha sido ya, digamos, expulgada y retirada de la posibilidad eso va a disminuir el número de partidos participantes en las elecciones verdaderas. Y aparte de eso, ¿no?, vamos a elegir a gente que nosotros elijamos, no que elijan las cúpulas. Porque en este momento los cargos inclusive del Congreso se pagan. Es decir, tú tienes más plata, hermanito, ven conmigo. Ven. Así se forma, por ejemplo, el partido de Acuña, ¿no? Así se forma, en fin, prácticamente todos los partidos. Entonces, si eliminan las las elecciones primarias, que es lo que está pretendiendo hacer este Congreso, y junto con eso tienen la posibilidad de reelegirse indefinidamente, lo que se va a hacer es formar en el Congreso una casta, como dice Milei, una casta política a la cual no se pueda retirar, o va a ser simplemente, ¿no?, los cargos de congresista van a ser hereditarios, ¿no? O sea, primero Acuña papá, después Acuña hijo, de repente se anima Enrique Gersi, después entrará Lucas Gersi, Una así van a ser dinastía, una dinastía de gente como que de está Fujimori, hecha ¿no? exactamente. Entonces, ese tema, Timoteo, también es un tema sumamente importante que está por darse. Por eso que yo repito, Timoteo, y con esto termino esta reflexión, elijamos bien nuestras batallas, ¿ya? O sea, sepamos cuando salimos a protestar, por qué salimos a protestar. Hace poco recordamos, por ejemplo, la caída del gobierno de Merino el Breve, ¿no?, y la protesta de los jóvenes bicentenarios. Tenemos que elegir realmente nuestras batallas porque nos están levantando el país en peso, y eso de que no nos toca a nosotros, eso es mentira. En algún momento nos va a tocar con mayor o menor severidad. Hay que estar advertidos. Timoteo. Y finalmente los más afectados vamos a ser los que... A ver, hay que también hacer diferencia aquí, ¿no? Porque mucha gente a veces dicen, en los comentarios también se ve, hoy terruco, terruco, terruco. O caviar, caviar, y repiten todo el tiempo. Por lo que no se dan cuenta que mientras que entre nosotros, no porque yo no voy a repetir eso, pero estamos en esa discusión, digamos, una discusión que no tiene nada
productivo en cuanto a identificar los problemas que realmente van a hacernos daños a nosotros mismos. Es decir, si entramos en una crisis económica o recesión económica que ya conoció el gobierno de Dina Boluarte, eso directa o indirectamente ya afectó a pequeños microempresarios. Ya han señalado que hay más de 10.000 restaurantes o algo parecido, han cerrado. Hay comerciantes en Gamarra y otros lugares que también han dicho que sus ventas han bajado, digamos, calamitosamente. Y después vayamos a ver ahora sector salud, de qué manera el Estado va a tener presupuesto para también renovar el contrato a los trabajadores de ese sector, que ya también han salido a protestar porque no los integra para que sigan laborando. Y eso va a tener impacto en cuanto a la atención a los que van de emergencia a los hospitales. Y cuando vayamos a volver ahora a las clases de acá a pocos meses, porque ya termina, digamos, el clase anual, tanto de primaria y secundaria, para el próximo año. Se va a requerir presupuesto. Entonces, hay temas que de alguna otra manera que queramos o no queramos, es una realidad que nos va a tocar en sí al pueblo mismo, ¿no? El pueblo que vive del trabajo diario, que paga alquiler, que, ¿no? Alquiler de la tienda que puede trabajar y también del cuarto donde vive. Y mientras tanto, parece que hay personas que se ponen en modo de que ellos tuvieran grandes empresas, ¿no? Como que no lo va a afectar nada en absoluto. Entonces también hay que ser conscientes en cuanto a los comentarios que podemos repetir o no, siempre tomando en cuenta en qué me va a afectar este tipo de decisiones desde el Congreso y también del gobierno de Dina Boluarte. Miguel. Sumémosle a eso, Timoteo, delincuencia e inseguridad ciudadana y fenómeno del niño. Por supuesto. Esta semana hemos visto cómo la prevención del fenómeno del niño ha fracasado estrepitosamente. No porque falte plata, o sea, la plata está, ahí, sino que la gente es tan inepta y tan corrupta que no llega siquiera a ejecutar el 13, 15 o en el mejor de los casos el 30% de un presupuesto. Si nosotros revisamos ya respecto del tema de delincuencia e inseguridad ciudadana, en la semana pasada uno de los artículos, el principal del semanario, daba cuenta, por ejemplo, también de cómo desde la época de Sagasti y en la época de Castillo se generó un programa de adquisiciones para la Policía Nacional, sí, también, ¿no? Para reforzar la inteligencia, para reforzar el patrullaje, y sin embargo, cuando se revisan los documentos actuales de la policía, ¿no? Que para empezar creo que es un déficit más o menos de, si mal no recuerdo, de 6.000 millones, ¿ya? Se hizo un programa de 335 millones de soles, pero resulta que esa inversión dada a la policía no ha sido para mejorar los laboratorios, sistemas de inteligencia, entrenamiento del personal, patrullaje, para tratar de tener una ciudad más controlada, libre de bandas criminales organizadas, sino ese dinero, amigos, se ha gastado fundamentalmente en bombas lacrimógenas, ¿no? En pinochitos o herramientas de control antimanifestaciones. Es decir, ¿no? Para el gobierno de Dina Boluarte, lo más importante es armar a la policía para reprimir a la población, sí, ¿no? Para que la población esté callada, que mejorar a su policía para combatir la delincuencia, la extorsión, la inseguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque Dina Boluarte sabe que lo que quiere es asegurar, y ya lo dijo Tarola en estas reuniones con empresarios, ellos están dispuestos a repetir, sí, sí, ¿no? En CADE y en una reunión anterior también me parece, ¿no? Ellos están dispuestos a repetir este fenómeno de represión que finalmente terminó con el saldo que ya sabemos, con la finalidad de garantizarle, como por eso dice la Matisse de Hildebrand, el señor Otárola, con una gran vocación de servidumbre, se presenta entre los empresarios y dice, yo por ustedes, señores empresarios, yo la vuelvo a hacer, ¿eh? Y si aparecen más muertos, bueno, lo hicimos por el bien del Perú, ¿no es cierto? Esa es la mentalidad de estos señores. Bueno, entonces, como algunas veces también se ha dicho, tenemos
los ingredientes para una tormenta perfecta, ¿ya? Por eso es que el pueblo tiene que reaccionar, ¿no? Tiene que reaccionar, tiene que escoger sus batallas y salir a protestar, y eso tiene que ser permanente hasta que estos sinvergüenzas se vayan, no a su casa ya, porque su casa no es lo que le corresponde, se vayan a responder a la justicia y a sufrir las sanciones que la justicia diga. Así Adelante, es. Timoteo. Dicho eso, vamos finalizando el programa sin antes poder saludar a nuestros compatriotas que siempre nos acompañan. A cada uno, pues, agradecemos que nos hayan podido también apoyar todo en este tiempo, ¿no? Es decir, ya con Miguel, ¿cuántos años vamos haciendo programa ya? Desde la pandemia, más o Desde menos, la Timoteo, pandemia, ¿no? un poco más, tal vez. Con todo gusto, en Y realidad, con el compromiso cada vez más fuerte, Timoteo, de en realidad apuntalar tu esfuerzo, porque en realidad tú tienes una constancia que ha hecho que la gente se mantenga informada, has desarrollado una confiabilidad que hace que la gente utilice ya los programas de Timoteo Cutipa como una referencia de reflexión y de información veraz. Y eso es lo que en realidad necesitamos. Y necesitamos, otra vez más lo digo, Timoteo, que compartan, que den like, que más gente pueda ver la información para que la discuta, no para sí, que esté necesariamente de acuerdo con nuestras opiniones, pero para que esté informada y se establezca una discusión que lleve a la toma de conciencia de lo que hay que hacer, ¿no? es importante eso lo que señala Miguel, ¿no? En cuanto nosotros que damos la noticia, pero es digamos, a base de las investigaciones que hacen los medios de investigación, ¿no? Los medios de comunicación de investigación alternativos, en este caso Hildebrand Sub 13, tal vez en su momento IDL Reporteros, que también dio a conocer cómo es que a Rafael Vela Barba hacen lo imposible para desacreditarlo, es decir, se ha dado a conocer que sabemos que Rafael Vela Barba está en descanso médico, pero el que denunció al médico que mandó a descansar a Rafael Vela Barba viene de nada menos que Willax. Montenegro, Y ¿no? el dueño de Willax, está siendo investigado nada menos por el equipo de especial caso Lavajato, que lleva como titular, en este caso jefe de ese equipo de especiales, Rafael Vela Barba. Es algo que tal vez no nos enteramos si es que no fuera por medios de comunicación, digamos, alternativo de investigación. Nosotros somos, digamos, de alguna otra manera, eh, eh, que ponemos a la consideración en primera plana, como es que vemos, por otro lado, la prensa, digamos, hegemónica, monopólica, no sé qué decirlo ya, que viven de las publicidades, digamos, espeluznantes del Estado, pues nunca lo va a hacer. Incluso hace el trabajo de embarrarlos tal como lo hizo con Rafael, digamos, Domingo Pérez, ¿no? Lo entrevistan un día y al día siguiente ya lo sacan una denuncia para también apartar del equipo especial caso Lavajato. Miguel, tal vez tus palabras finales y sin Sí, bueno, antes decir públicamente feliz día, feliz cumpleaños Miguel, y gracias. seguramente muchos compatriotas también ya harán llegar sus saludos también en tu canal. Bueno, si lo has dicho en tu canal, ya espero una gran cantidad de gente, que yo agradezco muchísimo, ¿no? O sea, la familia, el entorno social más inmediato, los amigos, y ahora esta gran comunidad que ha formado Timoteo, que creo yo hemos siempre intercambiado ideas y pareceres de manera honesta y sincera, y creo que por eso nos tenemos un respeto y ya hasta un aprecio o cariño. Así que te agradezco muchísimo el saludo. Y bueno, para decir solamente al final de que todo está en nuestras manos, que no esperemos que aparezcan mesías o personajes únicos que nos vendan el humo de decir nosotros salvamos al Perú, sino más bien nos involucremos en las soluciones de alguna manera. Como yo digo, una de ellas es compartir información y la otra será activar, digamos, nuestra participación ciudadana, tanto en nuestro entorno como cuando se convoquen a grandes manifestaciones. Pero esto tenemos que cambiarlo, es un trabajo de todos, no esperemos un Mesías, eso no va a llegar. Y los Mesías que nos han llegado a veces han terminado, digamos, de desengañarnos en el camino o al final del camino. Entonces,
hay que hacer conciencia propia de la necesidad de que nosotros seamos partícipes del cambio, Timoteo. Un abrazo muy fuerte y saludos a todos. Gracias por su audiencia. Por otro lado, también los invito a que se puedan suscribir a nuestro canal que se llama Timoteo Cutipa en vivo, que vamos a hacer todos los días a las 10 de la noche programas, ¿no? Ese es el compromiso que yo lo he asumido de alguna otra manera para también estar permanente en comunicación de lo que pasa. En todo caso, como siempre decimos, Tupananchi Kama, un abrazo a todos, cuídense mucho.